una librería a reventar. Así que bienvenido, Luis, a Salamanca y a Letras Corsarias. Es un placer estar aquí contigo y compartir esta presentación. Bueno, yo voy a decir unas cuantas cosas, bueno, las voy a leer para no desmandarme, como me suele ocurrir, y luego te doy la voz a ti y, bueno, si quieres te planteo alguna pregunta y al final. A tu disposición. Bueno, Luis García Montero es una persona de múltiples facetas, un intelectual de muchos saberes y un escritor de diversos géneros. García Montero ha sido catedrático en la Universidad de Granada y ahora es el director del Instituto Cervantes. Ha impulsado numerosos proyectos literarios y políticos y ha escrito numerosos artículos, ensayos, novelas, versiones teatrales y sobre todo poemas, libros de poemas. Pero por encima de todo y antes que nada es un poeta. La poesía es algo que engloba y da sentido a toda su vida y a toda su obra. No en vano la poesía es la forma más excelsa de creación literaria. Sin duda, Luis es el poeta español más representativo y reconocido de los últimos 45 años, los del periodo democrático. Poeta necesario. Me va a generar mucho enemigo. Mientras sea a ti. Mientras no salpique, yo encantado. Pero bueno, así es y así lo digo. Poeta necesario, lo llama el profesor José Carlos Mayner, por ser el que más convincentemente ha sabido poner en verso su tiempo, que es también el nuestro. Su obra poética está formada hasta la fecha por más de una quincena de poemarios, a los que hay que añadir diversas antologías, recopilaciones y cuadernillos o plaquettes. Asimismo, ha publicado numerosos ensayos, artículos y manifiestos sobre su peculiar concepción de la poesía y sobre la labor del poeta. En ellos realiza García Montero una lectura humanista e ilustrada del romanticismo y de la posmodernidad y una lectura realista de la tradición y de la actualidad. Con Bécquer, Campoamor, Antonio Machado, Borges, Alberti, Lorca, Cernuda, Gil de Viezma, Ángel González, Caballero Bonal o Francisco Brines como principales referentes, aunque no los únicos. Por otra parte, llama la atención la gran coherencia que encontramos entre la teoría y la práctica, la poética y los poemas, la reflexión y la creación. Toda obra poética es una tarea de civilización personal, un trazado de caminos y de fronteras, afirma Luis García Montero. En su caso, estas fronteras delimitan un país que, según sus palabras, limita al norte con la vanguardia juvenil, al este con la poesía social, al oeste con la retórica clásica y al sur con el mar de las letras de tango, de bolero y con las canciones de Joaquín Sabina. Dentro de este país cabría señalar al menos dos grandes territorios de muy diferente tono o color, con todos los matices y gradaciones que se quieran. De un lado, lo que podríamos llamar el territorio de la poesía meditativa, de otro, el de su poesía más lírica, esa que, ya en el título de muchos textos, el propio autor califica como canción, como canciones, y muchos de sus libros se podrían definir como cancioneros. Dos son también los caminos que atraviesa esta geografía. Por una parte está lo que llama su camino central, donde se inscribe la mayoría de sus obras, y por otra aquellos libros y poemas escritos al margen de esa vía principal, en los contornos de su civilización poética, debido a su carácter meramente lúdico o explícitamente comprometido. Pero lo más importante es que la variada geografía de este país llamado Luis García Montero nos ofrece al final el dibujo de un personaje poético cambiante, iluso y descreído, sentimental e irónico, melancólico y optimista a la vez, siempre perplejo y con frecuencia desorientado. Un sujeto poético, en definitiva, con el que cualquiera de nosotros y nosotras podría identificarse. Es natural, pues, que sus poemas se lean en el metro, en los parques y en los bares, se canten en los escenarios, se citen en los medios de comunicación y redes sociales y, sobre todo, se utilicen, se usen, de forma anónima, en las cartas y mensajes de amor y en las proclamas contra la guerra o en favor de la libertad. Del conjunto de sus libros de poesía destacaré ahora dos. Los dos tienen mucho que ver con el que aquí presentamos hoy.
Habitaciones separadas, 1994, es su libro más premiado y alabado y también el más moral y reflexivo, el más histórico, en la doble dirección que esta palabra tiene para el autor, esto es, en su dimensión pública y privada. Este libro marca un punto de inflexión en su trayectoria, motivado, de alguna manera, por la aparición de Almudena Grandes en la vida del poeta. Y ya aparece Almudena en mis palabras. Completamente Viernes, 1998, que contiene una alusión clara a una conocida obra de Almudena Grandes, es también un cancionero amoroso, aunque más maduro y próximo a lo autobiográfico. Aquí los sentimientos amorosos acentúan la conciencia del mundo y de la realidad con todas sus contradicciones. Pero hablemos ya de Almudena, que es el que aquí nos convoca. ¿Qué es este libro? Este libro es muchos libros y es un libro de libros. Primero, para empezar, Almudena es, como no, un cancionero amoroso. Un canto a Almudena. Almudena Grandes, su compañera y pareja durante 30 años. De ahí el título escueto, concreto, neto. Almudena fue el eje central de su vida y también de su poesía. Y por tanto este libro es un diálogo con ese tú lírico llamado Almudena, más allá en este caso del espacio y del tiempo. En segundo lugar, Almudena es una excelente antología poética, pues en él se recogen poemas de buena parte de sus libros, desde Habitaciones separadas al último publicado, 1 año y 3 meses. De modo que quien quiera adentrarse en el universo poético de Luis, si es que aquí hay alguien que no haya leído su poesía, puede empezar perfectamente por este libro. En él se recogen poemas, como he dicho, de Habitaciones separadas del año 94. La relación de Luis y Almudena empezó en el año 92. Este libro recoge los poemas escritos pues, en los años anteriores. Completamente Viernes del año 98, La intimidad de la serpiente del 2003, Vista cansada, 2008, Un invierno propio, 2011, A puerta cerrada, del 17, No puedes ser así, Breve historia del mundo, del 21, y el ya citado 1 año y 3 meses, del año 22. Es un libro que escribe Luis sobre la enfermedad y la muerte de Almudena. Un libro elegíaco, pero también un libro que es un canto a la vida y es un canto a la memoria de Almudena. De alguna manera, pienso que Luis ha querido que Almudena permanezca aquí gracias a los poemas de ese libro y a los poemas anteriores, ¿no?, que recoge en este que presentamos aquí. Bueno, este libro tiene una estructura peculiar porque además de los poemas que recoge de estos libros, en el caso de 1 año y 3 meses es el libro completo, es interesante ver cómo este libro se cierra y se abre con textos de Almudena Grandes. Ella es pues la que pone el marco de este libro singular, de modo que Almudena está dentro del cuadro, de los cuadros de este retablo poético que es este libro, pero también está en el marco, también está fuera del cuadro a través de estos 2 textos. Estos 2 textos que abren y cierran el libro son, por un lado, el que aparece a modo de prólogo, que ya se había recogido en una versión, digamos que anterior de este libro, que se había publicado en la colección Valparaíso de Granada en el año 2014 con el mismo título, Almudena. Y el texto que cierra el libro, a modo de epílogo, es un poema de Almudena Grandes, el único poema, creo, que escribió, y a ello alude el texto. Este poema va precedido también de un texto de una presentación de Luis Muñoz, donde pues eso, nos cuenta un poco las vicisitudes de este texto, cómo nació, cómo vio frustrada inicialmente su publicación en una revista y bueno, luego apareció en tinta libre en el año 2023. Por lo tanto, bueno, creo que la estructura es importante, ¿no?, porque abre y cierra un libro que trata precisamente
de Almudena, de la relación entre Luis y Almudena, del amor en general y del amor en relación con la poesía y con otros aspectos de la vida. En tercer lugar, este libro es una historia amorosa. La de Luis y Almudena, una historia que empieza en 1992 y termina en el año 2021, aunque en realidad no ha terminado, sigue viva, y este libro es la prueba de ello. El libro puede leerse, según los editores, tal y como figura en la solapa del libro, como una historia completa que va del enamoramiento en Completamente Viernes hasta la vida en pareja, de la intimidad de la serpiente, los afectos de madurez, de vista cansada, los compromisos compartidos de un invierno propio, la complicidad de A Puerta Cerrada y la resistencia en común de No puede ser así, breve historia del mundo. Por cierto, no puedo resistirme a recordar aquí que esta relación de Luis y Almudena comenzó, según ha relatado Luis en diversas ocasiones, en el encuentro de escritores y críticos de las letras españolas en Berines en el año 92. Una reunión de escritores que, por cierto, yo dirijo desde el año 99. Yo no estaba en el año 92. Yo empecé a ir a Berines en el año 97, si no recuerdo mal, pero claro, cuando yo empiezo a ir a Berines, pues circulaba la historia, ¿no? que a mí me parecía legendaria, de que esa relación de la que todos sabíamos algo, pues había empezado en ese encuentro de escritores. Luego, como digo, Luis ha contado, ha relatado ese primer momento de la relación en diversas ocasiones, en entrevistas, etcétera, ¿no? Y bueno, hay una anécdota que Luis ha contado muchas veces, y es que en una de esas reuniones, Almudena Grandes, reuniones del encuentro de Berines, comentó que la literatura no tenía que ser útil. Y Luis le replicó con una sonrisa que su primera novela, Las edades de Lulú, una novela erótica como todo el mundo sabe, le había sido útil a Luis en varias ocasiones. Lo provocó la risa y la complicidad de Almudena. Cuarto, este libro es también una biografía sentimental, la de Luis García Montero, pero también la de cualquier lector o lectora que se identifique con el yo poético que habla en este libro, que en la lectura personal, este yo poético se convierte en una especie de proyección del lector, de cualquier lector o lectora, porque todos hemos estado intensamente enamorados alguna vez y todos hemos sufrido una pérdida amorosa, todos hemos vivido un duelo de amor o una ruptura que nos ha dejado el alma en vilo. Por último, este libro es un diálogo con la poesía a través del tiempo, un diálogo con la poesía del propio Luis García Montero, pero también con la poesía amorosa de los grandes poetas españoles. En fin, todas estas cosas es este libro y probablemente algunas más que nos revelará Luis ahora. Hay un poema en este libro, recogido en este libro, que se titula El amor es un género literario que da sentido a la vida y a la literatura. El amor, en efecto, es una construcción sentimental y una construcción estética, una obra de arte, en suma, o así debería serlo. Una obra de arte hecha entre dos, o al menos entre dos. Y de ello, de esta construcción sentimental y estética, de este género literario que es el amor para Luis García Montero, da testimonio este libro. Luis, tienes la palabra. Muchas gracias. La verdad es que estoy feliz de estar en la librería por muchos motivos. En primer lugar, por la generosidad de mi amigo Luis, al que admiro mucho como profesor de literatura y como escritor. Y te agradezco mucho la generosidad de tus palabras, Luis. En segundo lugar, porque estamos en una librería como Letras Corsarias, que a mí me parece que representan la verdadera apuesta por la literatura, por los lectores, y las librerías son ámbitos culturales muy importantes, sobre todo para las personas con las que comparto una idea especial de la literatura, que no es solo entretenimiento, que es
una manera de relacionarse con el conocimiento, el hacerte dueño de tus propios sentimientos, de tus propias opiniones y de la propia herencia que recibimos. Y en ese sentido, pues muy agradecido de estar aquí en Letras Corsarias. Y después pues estoy en Salamanca, claro, que es una ciudad, una referencia cultural fundamental en la literatura. Bueno, es la ciudad de Don Miguel de Unamuno. Y yo además, que ahora no estoy viviendo de poeta, sino de director del Instituto Cervantes, pues la Universidad de Salamanca es una referencia fundamental. Todos los proyectos de enseñanza de español como lengua extranjera, todos los proyectos de humanidades que hace el Instituto Cervantes desde hace muchos años, el diploma español lengua extranjera, el SICEL, etcétera, 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 tienen como un aliado fundamental la Universidad de Salamanca. Si hay por ahí algún cretino que se atreva a denigrar a la Universidad de Salamanca, piensen ustedes que es un cretino y que por desgracia convivimos con cretinos, pero yo quiero aquí mostrar mi admiración. Muestro mi agradecimiento diario desde el Instituto Cervantes y como profesor de filología por una referencia tan fundamental como la Universidad de Salamanca. Por eso estoy feliz. Y bueno, pues Luis ha planteado muchas cosas. Al hilo de su intervención explico algunas cosas y si queréis después pues leo también algún poema. Vamos a ver, el libro. Almudena y yo nos conocimos en el año 92 en Berines. Bueno, nos habíamos visto antes, porque me regalaron hace un tiempo una foto del País donde se daba cuenta de un acto, de una reunión de escritores para protestar por los bombardeos de Bagdad del año 91, en la Primera Guerra del Golfo, y bueno, Almudena está en una parte del escenario y yo en otra parte del escenario, o sea que nos habíamos visto en el 91, pero nos hicimos amigos en el año 92 y en un contexto que fue ese encuentro de Berines, fundamental, porque allí coincidimos mucha gente. Yo recuerdo la convivencia además de escritores jóvenes, pero escritores en catalán, en gallego, en euskera, de distintas generaciones, y se conformó una manera de pensar la literatura. Lo hacía la Universidad de Salamanca con el Ministerio de Cultura. Primero lo llevaba Víctor García de la Concha y después lo lleva Luis García Jambrina. Y bueno, fue que ayer, por cierto, la entrega del premio Cervantes, en un momento de los corrillos al final y tal, coincidimos Víctor García de la Concha y yo, que estaba el rey, y de pronto le dice Víctor al rey: yo fui el que presenté a Almudena Grandes y a Luis García Montero. Y yo digo, es verdad. Y dice, ¿en qué año fue eso? Digo, pues en el 92. Y dice, bueno, y ya tuve que ponerme serio porque estaban un poco apasionadamente montando un numerito allá en Berines. Digo, eso no es tan verdad. Éramos bastante discretos entonces, pero recordó Víctor ese encuentro. Y lo que ha contado es verdad también, y tiene que ver con mi admiración por la literatura de Almudena. Yo había escrito un libro sobre la utilidad de la poesía con Antonio Muñoz Molina, y sobre la utilidad de la literatura, para reivindicar no que haya que escribir una literatura utilitaria que quiera buscar lectores, sino para decir que hay un debate sobre la palabra utilidad, y que los que nos dedicamos a la literatura no es que queramos hacer de la literatura utilitarismo, sino que pensamos que la meditación, el conocimiento humano, pues es tan útil para la sociedad como cualquier tipo de oferta que vaya dedicada al negocio, a la ciencia, etcétera, ¿no? Y defendíamos la utilidad de lo no utilitario en la educación de la comunidad.
Y en ese contexto Almudena estaba defendiendo la inutilidad de la literatura. Ella acababa de publicar su segunda novela, Te llamaré viernes. Acordaros que la primera novela, Las edades de Lulú, había sido un acontecimiento. Tuvo muchas traducciones, muchas ediciones, la convirtió en un personaje muy popular. La editorial estaba esperando un segundo pelotazo como el de Las edades de Lulú, y ella pues de pronto dijo, bueno, ¿yo qué quiero ser? ¿Escritora o una famosa? Y decidió que quería ser escritora. Entonces, en vez de seguir en una continuación de Las edades de Lulú, escribió quizás su novela más complicada y más difícil y más enterrada en sí misma, porque quería reforzar no su popularidad, sino su apuesta por la literatura. Y por eso, en su propia historia, ella estaba defendiendo que la literatura no era útil, que había que defender la inutilidad. En una conversación sobre qué entendíamos por utilidad e inutilidad nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero estábamos debatiendo y ella defendía que la literatura no era útil, y entonces a mí se me ocurrió esa broma mala, pero que fue muy bien recibida por Almudena, de decir, bueno, Almudena, pues la literatura será inútil, pero a mí Las edades de Lulú me han sido útiles 4 o 5 veces mientras la leía. Y a ella le gustó la broma, y bueno, ella era muy buena lectora de poesía. Su padre era poeta y ella estaba muy acostumbrada a leer poesía. Había leído poemas míos, le gustaron y le cayó en gracia esa broma, y ahí empezamos nuestra relación. Empezamos a vivir juntos en el año 94, pero desde el 92 pues yo le iba regalando libros. Como era muy lectora de poesía, pues mis amigos poetas, Ángel González, Joan Margarit, Gloria Fuertes, pues yo les pedía que le dedicaran un libro a Almudena, y después le escribía en la última página del libro, casi en secreto, un poema de amor. Y así fui componiendo mi primer libro dedicado a ella, Completamente Viernes, que es un libro que respondía a Te llamaré viernes, pero que respondía también a que cuando empezamos a vivir juntos, ella vivía en Madrid, yo en Granada, y nos veíamos todas las semanas los viernes para pasar el fin de semana juntos, ¿no? Y una vez cada semana, o yo iba a Madrid o ella bajaba a Granada. Hay también un poco de broma en el título, porque además de ser el día de Venus, el viernes, y el día del encuentro, la semana, cuando yo subí a Madrid, la casa estaba muy ordenada, la nevera estaba llena, y si yo llegaba el viernes, pues hasta el lunes por la mañana yo no tenía que salir de la casa, estábamos en la casa. Cuando ella llegaba a Granada todo era un desastre. Libros por el suelo, periódicos por el suelo y la nevera vacía. Y ella me protestaba mucho, y entonces yo me acostumbré a ordenar la casa. Y cuando algún amigo venía y de pronto notaba la rareza de que mi casa estaba muy ordenada, decía, ¿cómo se nota que es viernes? Porque me hacía la broma de que iba a llegar Almudena, ¿no? Y con todo eso pues se va conformando un mundo en el que la experiencia personal intenta trascender y tener un sentido que afecta a la condición humana. Eso es la literatura y es la ficción. El yo biográfico, que funciona y está ahí, es lo que te amarra a la verdad de lo que quieres escribir, pero tiene que trascender a un yo literario que ya no habla de ti mismo, qué enamorado está este hombre, sino que habla de la condición humana. Y cuando uno lee un poema de amor no piensa en la novia o el novio del que lo ha escrito, sino en su propia historia de amor, ¿no? Y eso es importante no solo cuando abordamos el tema del amor, sino cuando abordamos el tema de la muerte también. Bueno, en este libro, pues en el año 2014 Valparaíso reunió algunos poemas de amor de los que yo había escrito en distintos libros, como ha explicado Luis, y le pidieron un prólogo y ella escribió un prólogo. Cuando yo escribí los poemas que tenían que ver con la enfermedad y con la muerte de Almudena, pues pensé
en unirlos a los poemas de amor y que fuesen el fin de ciclo de la historia. Escribir poemas que tienen que ver con la muerte, pues es una apuesta. Para los que tenemos vocación poética, es la vocación de la poesía lo que nos ha dado respuestas sobre el sentido de la vida, ¿no? Y cuando tienes una pérdida muy fuerte, pues la vida se queda sin sentido, y la manera de salir del pozo profundo del yo biográfico es acudir a la historia de la literatura, del mismo modo que para escribir poemas de amor y no caer en el desahogo de qué enamorado estoy, pues se podía acudir al cántico espiritual, a los poemas de San Juan de la Cruz, a los poemas de Pedro Salinas, a los poemas de amor que a uno le emocionan. Con la muerte ocurre lo mismo, y yo empecé a acudir a la despedida que hace el arcipreste de Ita de la Totraconventos en el libro El Buen Amor, a Jorge Manrique, a Rosalía de Castro, hasta llegar a poetas más cercanos como Joan Margarit, para intentar que mi reflexión saliese de mi propio hundimiento y fuese una respuesta al sentido de la vida. Yo le agradezco a Tusquets la sugerencia de decir: oye Luis, ¿no te parece que primero podíamos publicar independientemente el libro que has escrito con la enfermedad y la muerte de Almudena? Y yo tenía miedo, porque cuando uno habla de cosas que están muy cercanas, trascender al yo literario cuesta trabajo y es un reto difícil. Pero después, por la lectura que se ha hecho del libro y por la suerte del libro, pues estoy muy agradecido. El libro ha sido independiente, es un libro sobre la vulnerabilidad en una época demasiado narcisista y en una época donde la construcción de un nosotros parece que tiene que estar sostenida en el predominio y en el autoritarismo de alguien, y reivindicar la construcción de un nosotros basado en la necesidad de cuidar y de ser cuidado, pues me parece que justifica una manera de entender la poesía que ha sido mi manera de entender la poesía. La construcción de un nosotros, y ahí aludía Luis, a mí me parece muy importante en todo, y que el nosotros no sea la consecuencia de un predominio, sino la conciencia de que todos necesitamos cuidar y ser cuidados, pues me parece que justifica desde luego el contrato social. Y mi idea de la sociedad, convivir, es construir un bien común en el que se pueda convivir y cuidarse, y no donde unos se impongan a otros. Eso tiene que ver también, en mi modo de ver, con la literatura. Yo siempre digo que el hecho de la lectura es la mejor metáfora del contrato social, porque un autor y un lector se ponen de acuerdo en un espacio público que es el libro para convivir. Si uno escribe un poema, existe un poema, pero para que exista el hecho poético tiene que llegar un lector, habitarlo, hacerlo suyo y construir un nosotros en la dinámica de la literatura, y eso es lo maravilloso y es lo que facilita el esfuerzo que hace el autor para hacer un espacio público de su propia intimidad. Y ahí el cuidado es muy importante, porque a mí el escritor que se pasa una semana pensando un adjetivo preciso que no le sale, está cuidando las palabras por respeto a lo que quiere decirle a un lector que está ahí al otro lado imaginariamente de la mesa. Los cuidados también están en la formación del nosotros literario, y en el amor, pues por supuesto, es un nosotros. Y cuando has construido un nosotros y llega la pérdida, pues te quedas en el vacío. Y como mi vocación es la poesía, pues yo tuve que buscar una respuesta al vacío a través de la poesía. Me alegro de haber publicado el libro independientemente, porque yo tenía mis dudas, pero al publicarse ha habido mucha gente que se ha acercado y que me ha dicho: perdí a mi marido hace 2 años, he perdido a una hija el año pasado, soy médica y me dedico a los cuidados paliativos y tengo que reflexionar constantemente sobre mi relación con la muerte en mi trabajo. Y bueno, pues la literatura es útil,
porque a veces nos ayuda a pensar en lo que estamos diciendo cuando opinamos sobre la muerte y sobre nuestra vulnerabilidad. Y en ese sentido, pues salió el libro y ahora Tusquets me ha pedido volver a reunir todos los poemas de amor desde el principio hasta el final, desde el conocimiento y el deslumbramiento hasta los cuidados del final, y es lo que han hecho. Y como ha explicado Luis, han tomado el prólogo que escribió Almudena para esa antología del año 94, y ella presenta un poco su relación con el libro, y han rescatado pues un texto de Luis Muñoz, que quiso hacer una revista con poemas de novelistas que no escribían poesía, y les decía, ¿por qué no intentáis escribir un poema a ver cómo os sale? Y al final no salió la revista porque pocos poetas escribieron, pocos novelistas escribieron un poema presentable, ¿no? Y no salió la revista, y Almudena escribió ese poema y se quejaba mucho, lo cuenta Luis Muñoz, le decía, para un poema que escribo en la vida y no me lo habéis publicado. Decía que no ha salido la revista, no ha salido la revista. Y entonces en un homenaje a Almudena él publicó un texto con el poema, y la editorial lo ha puesto de epílogo, cerrando el círculo. Y el círculo va desde el principio de nuestra relación, en un momento en el que, bueno, pues nos relacionábamos, nos vinculábamos en la vida, en la política, en la literatura. He visto que hay en el escaparate una maravillosa biografía ilustrada que Aroa Moreno ha publicado sobre Almudena con Ana Jarén, ¿no? Y cuenta una anécdota, la biografía, que es verdad, que es de nuestros primeros momentos. Yo admiraba mucho y me hice muy amigo de Gloria Fuertes, porque, bueno, uno de mis maestros, Jaime Gil de Viedma, cuando Gloria se hizo muy famosa por esa canción televisiva de Un globo, dos globos, tres globos, pues decía, pero Gloria ha sido una gran poeta. Y recordaba cuando hice con Carlos Barral y Goitisolo la colección Collur, a la poeta de la generación anterior que yo elegí y le puse un prólogo fue a Gloria Fuertes, ¿no? Y a mí, pues también tuve la suerte de tener una amistad muy entrañable con Gloria Fuertes en muchos sentidos. Y bueno, pues cuentan la anécdota de que un día estoy en casa y de pronto suena el teléfono. Hola, soy Gloria. ¿Qué pasa, Gloria? Oye, ¿es verdad que te has liado con Almudena Grandes? Pues mira, más o menos lo llevamos en secreto, pero es verdad. Dice, esa la quiero, pero para mí. Y hablaba, un poco cuento la anécdota porque la cuenta con mucha gracia Aroa, pero habla también de un momento. La literatura es muy importante porque la literatura nos invita a decir qué decimos cuando decimos soy yo. Y yo vengo de una época en la que en la universidad empecé a militar contra la dictadura, y en la que comprendí que la democracia no es votar cada 4 años, y donde ser demócrata era además transformar, por ejemplo, nuestra relación con la historia, que se pudiera en Granada hablar de Federico García Lorca con libertad y no en el silencio de su asesinato en un golpe de Estado, que las relaciones de la intimidad pues fuesen también más libres, y no era solo recuperar el divorcio que se había suspendido con la pérdida de la Segunda República, un matrimonio que no tenía por qué ser religioso, sino era también tomar conciencia de que la historia, y para eso sirve la literatura, no pasa solo por las convocatorias electorales, por las guerras, sino que pasa por los sentimientos, que la manera de decirnos soy yo o de decirnos te quiero, pues tiene que ver también con la educación sentimental que defiendes, y que es muy difícil transformar una sociedad si no se transforma antes de lo público, lo privado y la intimidad. Y ese era el reto de la literatura, y eso es lo que yo creo que Almudena estaba intentando hacer desde el principio con Las Edades de Lulú,
y lo que yo estaba intentando hacer con mis poemas, ¿no? Y bueno, pues esa es la historia que se recoge en el libro y que al final pues tiene que ver con buscarle un sentido también a la pérdida, a la enfermedad y al saber convivir con la vulnerabilidad y al saber descubrir que bueno, que el dolor está ahí, pero que cuando el dolor se calma, pues también uno puede pensar la suerte que ha tenido por poder compartir durante 30 años la vida con alguien que se admira y se quiere, y la suerte que ha tenido de poder admirar a la persona con la que convive, y la suerte que has tenido de poder cuidarla, porque ella enfermó en la pandemia y hubo mucha gente que se murió en soledad. Y bueno, yo incluso llegué a colarme en la noche vieja del año 2020 en el hospital donde ella la habían operado, y pasé con ella la noche de fin de año escondido, porque entonces no se podía acceder, pero después salió y a ella le detectaron la enfermedad en septiembre del 2020, murió en noviembre de 2021, 1 año y 3 meses, y la verdad es que ahora recordados, pues esos momentos, esos días difíciles, pues ahora son algunos de los momentos más importantes de mi vida, ¿no? Porque pude cuidar a la persona que quería, ¿no? Y fíjate que el otro día en Tusquets me pidieron que fui a Barcelona y me pidieron que hiciera un audiolibro y que leyera todos los poemas, porque van a editarlo en audiolibro también, y el poema final, en un momento determinado, dice: ahora recordados estos días difíciles que ahora recordados forman parte de los días más felices de mi vida, o algo así. Y yo leyendo, de pronto, cuando te equivocabas, saltaba una alarmita para que repitieras, porque lo tiene todo muy tecnificado, y de pronto saltó la alarma y miré, y lo que había leído al final no eran estos días difíciles, sino estos días azules. Joder. Y de pronto digo, si es que los poetas estamos complicados con la poesía y con nosotros mismos, porque ya sabéis que el último verso que escribió Antonio Machado y que se descubrió en el bolsillo de su gabán poco antes de morir en Coyut, cuando habla de estos días azules y este sol de la infancia. Y le dije al editor, pues me parece que en la segunda edición voy a cambiar días difíciles por días azules, ¿no? Y bueno, esto es lo que os puedo contar del libro, y le agradezco detalles a la editorial. Hay dos, antes me lo ha señalado una amiga, y yo cuando lo vi me emocioné, porque hay 2 dibujos donde estamos los dos juntos formando pareja, y en un dibujo ella tiene su cabeza apoyada en mi hombro, y en otro dibujo tengo yo mi cabeza apoyada en su hombro. Y eso que sale de 2 fotografías, pero cuando pasa de lo biográfico a la literatura, a lo literario, pues tiene que ver con que una relación de amor es una relación de cuidado donde uno se apoya en el otro, y una relación de igualdad donde ella a veces apoya su cabeza en mi hombro y yo otras veces apoyo mi cabeza en su hombro, ¿no? Y le agradecí mucho a Tusquets que escogiese esos 2 dibujos, porque tenían que ver con la historia del libro. Bueno, esto es lo que os puedo contar, y no sé si queréis establecemos un diálogo o leo algún poema, lo que me digáis. ¿Eh? Puedo leer el poema que utilizó Almudena para escribir su prólogo, que es un poema de Completamente Viernes que se titula La inmortalidad, porque como estamos hechos de palabras y como nuestra vida se relaciona con las palabras, pues al empezar una historia, pues hay un cambio de vocabulario. En las palabras caben muchas cosas,
Y es muy interesante el prólogo que escribe Almudena. Dialoga literalmente con el poema, va citando versos y va de alguna manera glosándolos, comentándolos, poniendo su contrapunto. Y es muy, muy bonito un prólogo que es un diálogo con este poema, ¿no? Que yo escribí para decir que en mi relación amorosa, pues la palabra inmortalidad había cambiado de significado. Nunca he tenido dioses y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez y no esperé juicio en el que rendir cuentas de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos y la hoguera dispuesta a llevarse el invierno por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto, en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas o en la plastificada vanidad literaria llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea quien no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme. Y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Y voy a el segundo poema que leo, es el poema final del libro, para contar todo el ciclo desde el descubrimiento, que tiene que ver con una trascendencia del amor frente a la muerte, al final, que tiene que ver también con una conciencia de la muerte y una meditación sobre la muerte. Se titula 1 año y 3 meses, el tiempo de su enfermedad, y lleva hoy lleva una cita de Joan Margarit, el poeta catalán. Te los ofrezco hoy, acabando este año, que para mí ya está entre los que fueron los más felices de mi vida. Joan enfermó un poco antes que Almudena y murió un poco antes que Almudena, y durante su enfermedad escribió un libro, Animal de Bosque, contando, bueno, pues lo que cabe en la metáfora del animal de un bosque que tiene la costumbre de que cuando va a morir se esconde para que nadie lo vea morir, ¿no? Y él, pues cuando estaba muriendo y tomó conciencia de la muerte, pues se quedó encerrado en su casa con las personas que más quería, pensando en el sentido de la vida, pensando en la felicidad de que su vida hubiera tenido un sentido y pensando en las 3 o 4 cosas importantes que muchas veces olvidamos en el trasiego de las tonterías que nos rodean, ¿no? Y bueno, pues yo cuando leí ese poema, pues pensé, y desde el otro lado, no desde el lado del que se despide, sino desde el que se queda solo,
qué reflexión se puede hacer para darle un sentido de alegría a esos años difíciles o a ese tiempo difícil. Y escribí este poema, que es un poco la historia de la enfermedad, y después de haber escrito el libro, pues la conclusión que yo quería sacar para devolverle a la palabra nosotros un sentido vital. Y aquí cuento que me colé vestido de médico en la Nochevieja del año 2020. Como las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. No me quejo de nada. Hoy sostengo el optimismo amargo con el que respondimos al disparo septiembre 2020, cuando las citas médicas y el mar de los análisis se mezclaron de un día para otro con las arenas de la vida. Nunca me quejaré de la disciplinada manera que tuviste de contar nuestros pasos para ver la ciudad con otros ojos, la resistencia física y mental que exigía la quimio. No me quejo de las debilidades o de la Navidad sin cabellera o de la extraña forma de despedir el año cuando el amor pasó por el quirófano. La pandemia prohibía las visitas. Disfrazado de médico, sin bata, subí para esconderme hasta la habitación 5427. Dividimos por dos las uvas de tu postre, oyendo de las manos aquellas campanadas de la televisión que no sonaban todavía a muerto. No me quejo de todo lo que hicimos después, del cuerpo poco a poco tan vencido, de las ventanas de los hospitales, de la silla de ruedas en 2021, penumbras fatigadas de noviembre, 8 de la mañana en el rumor del clínico, con resultados últimos en la sala de espera. No me quejo del miedo a la caída, de la ducha difícil, de los duros trasbordos para llegar al baño. No me quejo tampoco de los cuidados paliativos, la memoria con gasas y la conversación inevitable. No me quejo de verte morir entre mis brazos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia. Comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor. Este año y 3 meses, estos días azules que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Si la poesía tiene su coherencia, pues yo empecé para decir que reivindicar el compromiso en la intimidad y en el amor es una manera de comprometerse políticamente, a que algún camarada de mi partido, cuando yo escribía algún poema de amor y no sobre una huelga general, me decía: pequeño burgués, eso es pequeño burgués, es pequeño burgués. Pues no, reivindicar el amor era un compromiso, y fíjate que al final he acabado escribiendo poemas de amor para defender la sanidad pública. Si queréis, ¿qué hago? Firmo el libro, lo que me digáis. Sí, yo creo que sí. Bueno, de nuevo gracias a todas y a todos por vuestra presencia.
Yo también quiero hacer una alusión a ese libro que has mencionado, esa biografía de Almudena, es una biografía ilustrada de Aroa y Ana. Es también una buena manera de introducirse en el universo de Almudena y en el universo compartido por Almudena y Luis. Y nada más, ahora tenéis la oportunidad de que Luis os dedique el libro, y hasta otra ocasión. Luis, gracias por estar aquí y bienvenido siempre a Salamanca. Bueno, muchas gracias.